Exactamente 38 minutos pasaron ya después de las 11 de la mañana en todo el Perú. 38 minutos pasaron después de las 11 de la mañana, después de las 12 del mediodía en esta, yo no diría calurosa, pero regularmente calurosa ciudad de Washington, desde donde originamos esta nueva señal de Cuidando tu Salud, su programa favorito de salud, a través de RPP Noticias, por supuesto. Todo lo que sube, baja. Todo lo que va para la derecha, después regresa a la izquierda. Todo es cíclico en la vida. El invierno llegó al hemisferio sur. El verano llegó al hemisferio norte. 26 grados centígrados por esta parte del mundo. Sabemos que en el Perú obviamente estamos en invierno y el clima es el opuesto. El frío está fuerte. Recuerde que las enfermedades que vienen con el frío vienen de contagios que se producen en lugares cerrados. Todo ahora es en un lugar cerrado, todo se hace bajo techo, obviamente por el frío, y allí hay mucha más oportunidad de darle la mano a alguien que acaba de estornudar en su mano y tiene el resto de moco en su mano, y usted le dice, Pedrito, mi hermano, y le da la mano, y ahí está el moco, ahí están los virus. Por eso que tan importante como la vacunación, la vacuna contra el flu, evitar lugares así, con hacinamiento, tan importante como eso es la cultura cívica, la cultura ciudadana. Si yo estornudo, si yo estoy resfriado, si yo estoy con gripe, pues no voy a ir a un sitio a contagiar a medio mundo, pues me quedo en mi casa. Si yo estornudo y lo hago en mi mano porque no tengo un papel, un pañuelo, no le voy a dar la mano a la otra persona, le digo, mira hermanito, acabo de estornudar, no te voy a dar la mano, no soy maleducado. 40 minutos pasaron ya después de la hora. Bueno, ¿en cuánto? ¿En 3 horas juega Perú? Tenemos chance. Muchísima gente va a estar escuchando la transmisión de RPP Noticias. Eso es lo que yo hago. Yo escucho RPP Noticias a través de la radio y veo la imagen que trae la televisión aquí a Estados Unidos. Pero yo estoy con RPP Noticias. Mucha gente lo va a hacer, pero el asunto es el siguiente. Mucha gente va a estar muy atenta al partido y de repente algunas personas que, caramba, sufren del corazón van a estar atentas al partido también. Eso puede ocasionar problemas en el corazón. El estar muy emocionado, muy atento así al partido, en una persona cardíaca, le puede traer problemas. Pueda que sí, pueda que no. Nos lo va a decir un experto hoy día. Pero a raíz de esto vamos a revisar también todo lo que son las enfermedades coronarias. ¿Qué le parece? Vamos a aprender hoy día en este programa. Al final de la hora usted va a saber qué cosas son las arterias coronarias, para qué sirven las arterias coronarias, cuáles son las enfermedades más comunes de las arterias coronarias, qué pasa cuando las arterias coronarias se enferman, y va a aprender también cómo se tratan estas enfermedades coronarias. Ese es el objetivo del programa de hoy. El doctor Marco Almeri, él es médico cardiólogo del Hospital Alberto Barton del Callao Hospital de E-Salud, y está con nosotros y saludamos a la distancia porque él nos va a ayudar con todo esto. Doctor Almeri, qué gusto de saludarlo. Muy buenos días. Buenos días a usted y a todos los radioescuchas. Gracias por estar con nosotros, doctor. Siempre le decimos a todos nuestros invitados que el tomarse un tiempo libre, un sábado al mediodía, que están ocupados, significa muchísimo para todos nuestros oyentes. Gracias por eso, doctor. A ver, empecemos por el comienzo. Doctor Almeri, hay estudios que demuestran que un partido de fútbol puede desencadenar ataques cardíacos, ¿cierto? Así es. En general, las grandes emociones, que podría ser un partido de fútbol, sobre todo cuando se celebra, por ejemplo, un gol o se recibe un gol y tenemos una profunda pena, como también un terremoto, o como por ejemplo cuando estamos frente a alguna situación de peligro, ¿no? O alguien cruza una calle, le tocan el claxon y la persona estaba distraída. Estas grandes emociones provocan una gran liberación de sustancias como la adrenalina y el cortisol, y estos pueden ser los responsables para desencadenar un evento coronario. ¡Wow!
Un evento coronario. Qué interesante palabra. Esa palabra la vamos a definir en un momento. Evento coronario. Pero aparte de estos eventos coronarios, y lo hemos hablado acá en el programa alguna vez con otros colegas, es el famoso síndrome del corazón roto, que tiene que también ver con las coronarias, pero desde otro punto de vista, y eso lo vamos a ver en un ratitito. O sea, existe el síndrome del corazón roto cuando uno se está frente a una emoción muy intensa, y lo otro, lo que usted ha dicho, sí, el evento coronario como consecuencia de una emoción. Entonces, después nos va a dar los consejos necesarios para que nuestros oyentes, si es que tienen ya problemas coronarios, pues a ver qué cosa le podemos decir para que cuando miren el partido de Perú-Brasil más tarde la tomen fácil, doctor Almeri. Empecemos por el comienzo. Coronarias, ha dicho usted. ¿Qué cosas son las coronarias, las arterias coronarias? Son dos arterias que nacen en la arteria aorta, son las primeras ramas de la arteria aorta, que lo que llevan es sangre con oxígeno y con nutrientes para el propio corazón, ¿no? Tenemos la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha y sus ramas, pero son las arterias importantes para nutrir y oxigenar al corazón, que trabaja las 24 horas del día. Wow, o sea que como dice el viejo dicho, el que sirve y el que parte se queda con la mejor parte, ¿no? Así dicen, ¿no? Entonces el corazón tiene un tubo grandote que se llama la arteria aorta, que es la que lleva comida, oxígeno a todo el cuerpo, un tubazo grueso que sale del corazón. Y las primeras ramitas que salen de esta arteria aorta, usted nos ha dicho, derecha e izquierda, son las coronarias, o sea que las que van a llevar comida, pues al que alimenta al resto, para el propio corazón. Esas son las arterias coronarias entonces. Así Las es. que alimentan al propio corazón. Doctor, vamos a escuchar la hora satelital. Cuando regresemos quiero que ya entremos un poquito en más detalle de las arterias coronarias, cuántas son, cómo se diseminan o distribuyen en el corazón y qué pasa cuando se empiezan a enfermar. ¿Cómo Regresamos. no? Tu salud, soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con un médico cardiólogo, el doctor Marco Almeri, quien es cardiólogo del Hospital Alberto Barton de Salud en el Callao, y vamos a hablar sobre las enfermedades coronarias. Ya nos explicó el doctor que el corazón, que es el órgano encargado de bombear sangre fresca y de traer sangre ya usada al corazón, cuando lanza la sangre con comida y con oxígeno, lo hace por un tubo grandote que se llama aorta, que es la que sale del corazón, la arteria aorta, la más gruesa del organismo. Pero ahí nomás, a la salidita de la arteria aorta, como queriendo hacer, pues, verdad, eso que dicen que el que parte se queda con la mejor parte, salen dos ramas gruesas, dos arterias. ¿Para qué? Para alimentar pues al propio corazón, porque el corazón también tiene que comer, ¿no? Y entonces salen dos arterias que se llaman las arterias coronarias. Nos ha dicho que hay una derecha y una izquierda. Doctor Almeri, entonces esas arterias gruesitas, ¿verdad? Que salen de la aorta a la salidita nomás, son las arterias coronarias. ¿Y esas cómo se distribuyen en todo el corazón? Bueno, la arteria coronaria izquierda tiene dos ramas importantes llamadas la descendente anterior y la circunfleja, y ellas básicamente irrigan al principal de los ventrículos, que es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es, comparado con el derecho, es el que es un poquito más grueso y es el que maneja más presiones y es el que lanza la sangre a través de la arteria aorta hacia todo el organismo, ¿no? Llámese cerebro, llámese los músculos, llámese las vísceras que tenemos en el abdomen. Entonces, en cambio, la arteria coronaria derecha es muy importante porque irriga, por ejemplo, la aurícula derecha, donde ahí tenemos el marcapaso cardíaco llamado nódulo sinusal, que es el que la controla central eléctrica del corazón. Funcionamiento del corazón, así es. Es la central eléctrica del corazón. Así es. Entonces, Ajá. ambos son muy importantes. Muy bien. Entonces ya ahí se distribuyen y obviamente las arterias se van dividiendo en ramitas cada vez más pequeñas y así es como el corazón, que es el encargado de nutrir al cuerpo, se nutre a sí mismo, ¿no es cierto? Así es. Entonces,
digamos, estas arterias coronarias obviamente tienen la función importantísima de alimentar a las propias estructuras del corazón. ¿A qué edad, doctor Almeri, empiezan estas arterias coronarias a enfermarse, por lo general? Por lo general en nuestro país, así es, en nuestro país estamos encontrando que a partir de los 45 años para arriba, estamos encontrando con mayor frecuencia pacientes que tienen lo que nosotros llamamos ateromas coronarios significativos, porque estos ateromas en realidad los comenzamos a formar desde la adolescencia, pero se hacen significativos cuando la obstrucción que provocan en la arteria sobrepasa el 70% de la luz y por tanto el flujo sanguíneo que tendría que pasar a través de esa coronaria disminuye, haciendo que una parte del corazón reciba poco oxígeno y poco nutriente, manifestándose en dolor de pecho, en cansancio cuando hacen las actividades diarias. Muy bien, a ver, acá vamos a definir un término muy importante que usted acaba de mencionar. Y quiero decirle a nuestros oyentes, señor o señora, vayan preparando su pregunta porque en la segunda parte del programa, después de los 30 minutos, vamos a empezar a tomar sus llamadas sobre estos problemas coronarios para que tengan la oportunidad que el doctor Almeri la pueda contestar. Doctor, definamos entonces ateroma coronario. ¿Qué cosa es un ateroma? Es el depósito de una grasa en la pared de la arteria, de esta arteria que estábamos comentando, y cuando se deposita en la pared, en la cara interna de esta arteria, comienza a obstruir la luz y por tanto dificulta el normal pasaje de la sangre a través de esta arteria coronaria. O sea, como en la tubería de la casa. Pues la tubería de la casa, la que sale de ahí del water o alguna parte, cuando ya el herrumbre y la suciedad está dentro del tubo, se atora. Pues si dice, se atoró el water, se atoró el lavatorio, significa que el tubo se ha atorado por la suciedad. Entonces el ateroma es, entre comillas, suciedad que se va depositando. Así es. ¿Cuál es la composición, doctor, de este ateroma? Fundamentalmente son grasas saturadas que tienen como componente principal el colesterol. ¡Wow! Grasas saturadas y colesterol. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Háganos acordar, por favor. Cómo no, son aquellas grasas que tienen en la parte externa una gran hidrogenación, o sea, tienen bastantes moléculas de hidrógeno, no tienen los doble enlaces que nosotros conocemos. ¿Y en qué tipo de alimentos están más frecuentes estas grasas saturadas que son las más dañinas? La gente tiene que recordar que estas grasas saturadas están fundamentalmente en aquellas que a temperatura ambiente las encontramos sólidas, como por ejemplo la mantequilla, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo la manteca. El sebo de la carne. El sebo de la carne. El sebo de la carne, así es. El sebo de la carne del pollo. Ahí también las encontramos. Entonces, todas estas grasas que a temperatura ambiente están en sólido, contienen alto contenido de grasas saturadas que cuando los consumimos en demasía, se depositan en la cara interna de estas arterias coronarias, obstruyendo, como decíamos, el normal pasaje de la sangre con oxígeno y con nutrientes. ¿Qué piensa usted de estos octógonos que ahora tenemos que dicen que un alimento puede tener alto en grasas saturadas? Exactamente, y esto los padres de familia que dan estos alimentos a los chicos tienen que reparar en el octógono, y si ven que dice que tienen alto contenido en grasas saturadas, pues el consumo tiene que ser evitarlo mesurado, o en todo caso muy mínimo. Muy mesurado, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que salen dos arterias coronarias de la aorta para alimentar al propio corazón, la izquierda y la derecha. La izquierda va al lado izquierdo del corazón, la derecha al lado y entonces empiezan ya desde la adolescencia. Doctor, usted nos ha dicho que desde la adolescencia empieza ya a depositarse este ateroma, pero alcanzan grado significativo, o sea, sintomático, después de los 40. Y estos ateromas están compuestos por colesterol y por grasas saturadas. Así es. Ahora, entonces, ¿qué cosa era? Porque usted nos habló hace un rato de un evento coronario. ¿Qué cosa es un evento coronario en este contexto? Cuando la obstrucción de la arteria coronaria sobrepasa el límite, que es la obstrucción del 70%, y se convierte en una obstrucción significativa,
este ateroma puede rasgarse o romperse o fraccionarse y nuestro organismo reacciona inmediatamente haciendo que en ese lugar de rasgado se depositen las plaquetas con el propósito de cerrar lo que se ha rasgado, pero sin querer queriendo, nuestro cuerpo al depositar las plaquetas termina por obstruir ese 30% de luz que quedaba de la arteria coronaria, tapándola completamente. Y entonces, subsecuentemente, lo que pasa es que un pedazo del corazón se queda sin sangre y sin oxígeno, y eso es un infarto cardíaco. Entonces, con los síntomas que todos le conocemos, ese dolor de pecho intenso, esa sensación de muerte, esa falta de aire. Y eso es un evento coronario. Wow. O sea, ese ateroma que usted nos ha hablado, que es esa mezcla de grasas saturadas con placa, con colesterol y calcio, es como duro, es como una costra, ¿no, doctor? Así es como es. una especie de costra. Entonces, lo que usted nos está diciendo que al igual que un terremoto que en las placas tectónicas, crack, se raja y Así las es. placas se mueven, igualitito, esta costra, esta mezcla de grasa saturada, colesterol y calcio, crack, se rompe. Al romperse sangra un poquitito y ahí van las plaquetas del propio cuerpo y en el afán de curarnos para formar un coágulo, forman el coágulo, pero el coágulo obstruye el flujo de la sangre y nos da el infarto. Así es, Wow. terminan de tapar justo lo que quedaba de luz, el 30%, y entonces Wow. ya sobreviene el infarto. Qué interesante. Doctor, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar los titulares de la hora porque nuestros oyentes tienen que enterarse qué pasa en el Perú y el mundo a través de RPP Noticias, la emisora con más credibilidad del mediodía. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Estoy cuidando tu salud, soy el doctor Elmer Huerta en Washington. Gracias por estar con nosotros. Si no se enteró, los días viernes, en la primera edición de La Rotativa del Aire, en nuestro segmento de Ciencia y Medicina, que tenemos todos los días a las 7:30 de la mañana, los días viernes los dedicamos a hacer un segmento que se llama Música y Medicina. Música y Medicina. Ya lo hacemos hace varios meses. Ayer tocamos la vida de este clarinetista, el mejor clarinetista de la música popular norteamericana que se llamó Benny Goodman. Y escúchelo, usted puede entrar a la página de RPP, allí hay una sección de los podcasts, está el podcast de nuestro de música y medicina, y usted puede escuchar la historia de Pavarotti, la historia de Benny Goodman, de Javier Solís, de Lucha Reyes. Hemos hecho de muchísimos artistas, le va a encantar. Parece que yo hubiera vivido en esa época. De repente yo fui músico. En una reencarnación anterior. Esta música me encanta. También hemos hecho Chabuca Granda, por supuesto, justamente hablando de problemas coronarios, que es el tema que nos ocupa esta tarde. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Marco Almeri. Él es médico cardiólogo del Hospital Alberto Barton de E-Salud en el Callao y estamos conversando sobre todo lo que son las enfermedades coronarias. Y el doctor nos definió qué cosas son las coronarias, cuántas coronarias hay, qué cosa es el ateroma, cómo se forma el ateroma. Todo eso ya nos explicó que es un evento coronario. Y si usted recién prende la radio y dice, ay, me la perdí. No. RPP Noticias, ¿sabe qué? Quiere asegurarse de que usted no se pierda ninguno de los programas de la radio. Ninguno. Entonces tiene un repositorio de programas. Entonces usted puede ser su propio programador radial. Esta tarde se sirve usted su agüita de escorzonera o su agüita de culén o su tecito. Entra a RPP Noticias, busca allí On Demand, lo han puesto en inglés, On Demand. Busca allí sábado, cuidando tu salud. Mire, todo el programa enterito va a estar allí para que usted tranquila con la familia lo pueda escuchar. Doctor Almeri, gracias por estar con nosotros. Entonces ya hemos definido todos los términos y nos habíamos quedado en esta pregunta que quedó pendiente. Dicho esto de que el ateroma empieza a cortar la luz y ya no circula la sangre, ¿quiénes están más expuestos? ¿Quiénes son los que sufren más de estos eventos coronarios? Están más expuestos aquellas personas que tienen lo que nosotros llamamos factores de riesgo coronarios. Wow. Allí están las personas que sufren de la hipertensión arterial, las personas que padecen de diabetes mellitus, las personas que tienen sobrepeso u obesidad, las personas que tienen el colesterol o el triglicérido elevado,
las personas que fuman, las personas que no realizan actividad física. También los varones tienen más riesgo que las mujeres en general, y también aquellas personas que, producto de la vida diaria, están sometidos a un intenso estrés, tienen más de 65 años o de repente en su historia familiar, papá, abuelitos, han tenido un infarto temprano, es decir, antes de los 50 años. Wow, historia familiar. Mire qué tal larga lista, doctora, ¿eh? Para esto como para ir una por una, Así es. reflexionando en cada una, porque nuestros oyentes, esta es una de las cosas que les hemos prometido a nuestros oyentes, es que al final del programa ellos van a ser capaces de nombrar todos estos factores de riesgo. Entonces, usted nos ha dicho, quien sufre de la presión arterial. Ahora, quien sufre de la presión arterial y la controla, doctor, ¿es lo mismo que quien sufre de la presión arterial y no se preocupa? No, no es lo mismo. Si lo controla, entonces ya no es un factor de riesgo coronario. Qué buena noticia. Entonces hay que controlar la presión. Ah, y con la diabetes supongo que igual. Igual, así es. Ya. La obesidad nos ha dicho, el que se deja engordar, el que tiene el colesterol alto y no se da cuenta, el que fuma cigarrillos en pleno año 2019, increíble que todavía la gente fume en pleno año 2019, el que lleva una vida sedentaria, y nos ha dicho hombres mayores que mujeres, tienen más riesgos que mujeres, pero creo que las mujeres después que entran a la menopausia como que igualan ese riesgo. Así es, después de la menopausia el riesgo es igual para hombre o para mujer. El estrógeno Wow. antes de los 45 años las protege a ellas. Wow. Ahora ha dicho estrés, doctor. ¿Quién no tiene estrés? ¿Es todo tipo de estrés o es cierto tipo de estrés? Bueno, mire, el estrés que altera la realización normal de sus actividades diarias. Entonces, cuando una persona tiene una situación estresante que altera su normal desenvolvimiento, tiene que saber que se está comportando como un factor de riesgo coronario. Por ejemplo, un ejemplo de algo que impide la actividad Por diaria. ejemplo, que normalmente duerme a las 10 de la noche y ese día pues está con un estrés ya sea laboral, social, familiar, y son la 1 de la mañana y no logra conciliar el sueño, el estrés está alterando su normal desenvolvimiento. Como dicen allí, el estrés se lo está comiendo. Así es. Qué barbaridad. Muy bien, doctor, vamos a tomar llamadas telefónicas. Bueno. 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana. Y en el interior de nuestro país, el 0813-140 está listo. Por favor, hablemos sobre eventos coronarios, preguntas que ustedes tengan sobre el tema. El doctor Almeri amablemente las va a responder. Y lo vamos a hablar al Cercado de Lima con José, que está en la lista. José, bienvenido al programa. Doctor Huerta, buenas tardes. Mi saludo y mi felicitación a la producción de Radioprogramas del Perú, a usted y al doctor Almeri por tratar un tema tan importante como son los temas coronarios. Tengo Gracias. básicamente una pregunta que quisiera que la respondan en 4 líneas como paréntesis. Están hablando de la arteria coronaria, la aorta. Bueno, quisiera saber un poquito más, aunque sea 4 palabritas, sobre el porcentaje, qué significa la oxigenación de la sangre o la saturación de oxígeno de la sangre, en qué porcentajes, por qué es importante, cuánto debe ser en porcentaje y si existen unos elementos, unos dispositivos para poder medir tal magnitud, la oxigenación de la sangre. La oxigenación, perfecto, la saturación. Muy bien, gracias José. Y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes cuando han visitado de repente algún familiar y lo han visto, en el dedo índice o en alguno de los dedos lleva como una cosita y eso está conectado a la máquina y ahí sale un porcentaje. Doctor, ¿qué cosa es la saturación de oxígeno brevemente para nuestro oyente? Es la concentración ¿Cuánto de oxígeno que circula por la sangre. Este oxígeno es llevado por la hemoglobina y debemos de tener una concentración superior al 95%, es lo normal, ¿no? 95, 96, 97, 98% es lo normal. Sí existen oxímetros de dedal, ¿no? Son muy económicos, muy prácticos. Sí, efectivamente se coloca en el dedo índice, pero también se puede colocar en otros dedos y nos permite saber que estamos oxigenando adecuadamente. Muy bien. Y lo normal nunca llega al 100%, ¿no? Eso llama la atención a los estudiantes de medicina cuando dicen, ¿y por qué no llega al 100%? Pero siempre se queda por ahí en 95, 96%, ¿cierto? Así es, así es. Muy bien. Vamos a conversar con Francisco, está en Surco. Francisco, muy buenas tardes. Doctor Huerta, muy buenas tardes. También al doctor de ahí Almeri, sí, el doctor Almeri. Marco Almeri. Adelante, bien rapidito, ¿eh?
Sí, rapidito, me agradecer por su programa, todo lo demás, sino que yo vení de viaje y mi mamita está mal, tiene 82 años, y ya escuché la teoría y quisiera si escribiera algún genérico para poder lo que es la irrigación sanguínea del corazón, ¿no? O sea, más que nada por ese lado, doctorcito. Muy Bueno, amable. Francisquito, esta se la voy a responder yo. Francisco, si su mamita está mal, por favor, Francisco, pues no vayame a un programa de radio para ver qué es bueno para su mamita. Nuestros oyentes no se hacen esperar. Gabriela está en Puente Piedra y la saludamos. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias antes de nada. Dios que le bendiga Adelante. siempre a usted. Doctor, Gracias. mi mamá tiene 82 años y mi mamá convulsionó porque dijo de que el doctor de que estaba mal administrada los sartán. Ella tomaba una pastilla en la mañana más en los sartán y convulsionó, tuvo una semana en el hospital. Pero yo me he quedado con duda porque dice, un día he escuchado de que los sartán está fuera de, o sea, fuera ya de para que tome para el corazón. Pero ella lo sigue tomando el losartán 2 veces al día le ha dado y una pastillita a las 4 de la tarde que toma Ampromiri para la irrigación del corazón. Y para la convulsión le han dado Valprax. Y eso es mi duda. Ayer le llevaba al neurólogo y dice que tiene que seguir tomando hasta por 6 meses. Y el losartán, por favor, yo quisiera que me diga usted, doctor, si sigue en circulación, ¿está bien lo que está tomando? Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias, doña Gabriela. Quiero decirle a nuestros oyentes lo siguiente, por favor. Ni este programa de radio, ni ningún otro programa de radio está para decir si un médico hace bien o hace mal. Lo que sí podemos nosotros aquí es aconsejar y dar conceptos generales, ¿ok? Así que si usted, doña Gabrielita, tiene dudas, y está muy bien que las tenga y la felicito por tener dudas con respecto a los tratamientos que recibe su mamita, al doctor de frente, en su cara pelada, como se dice, usted tiene que hacerle la pregunta al médico. Sin embargo, su pregunta es buena. Doctor, ¿cuál es esta controversia del losartán que ha ocurrido en los últimos meses? Efectivamente, hay una alerta de unos incipientes que acompañan al principio activo de losartán. La digemita aquí en el país aún no se ha pronunciado, pensamos que se debe a que el lote en el que está contenido estos incipientes que acompañan a losartán probablemente no hayan llegado al Perú. Por tanto, mientras la autoridad no se manifieste o no se pronuncie, nosotros podemos seguir indicando y la familia tiene que seguir dándole el losartán en este caso familia. A la mamá. Muy bien, entonces Gabriela, siga las instrucciones de su doctor. Efectivamente, doctor, usted lo que ha dicho es muy cierto. Los chinos, en su afán de abaratar el costo de producción del losartán, se saltearon un par de pasos en el proceso químico y en ese saltearse un par de pasos, allí es que se han producido unas sustancias que pueden provocar cáncer cuando se dan por largo tiempo y a grandes dosis. Así que, por eso que usted nos dice, viene contaminado el medicamento. Entonces hay que estar atentos a las noticias y a lo que Digemid pueda decir. Así es que el doctor Almeri nos dice que no hay, él como cardiólogo sabe muy bien, no hay una alerta todavía del Digemid a los cardiólogos en el Perú, así es que hay que seguir usando el medicamento. A ver, nos vamos a Catacaos. Qué lindo es la radio. Humberto está en Catacaos. Humberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. En primer lugar, felicitar a usted, al doctor Almeri, porque con estos temas tan importantes nos permiten culturizarnos. Mi pregunta específica es lo siguiente. Sí, pero antes de su pregunta, quiero que me dé envidia. ¿Cómo está el cielo en Catacaos? Ahorita tenemos un sol que está calentando mucho porque antes ha habido bastante frío. Catacaos está celebrando ayer 194 años de creación política y ha habido toda una serie de acontecimientos que, bueno, le dan un poco de alegría, diversión al pueblo. Ole, 194 años. Oiga, si alguien va a Catacaos, dígame usted, don Humberto, ¿qué comida no debe perderse? Bueno, no debe perderse el seco de chabelo, la carne aliñada, el majao de yuca, un atamalado con cabrión, que son potajes riquísimos. ¿Cabrión? ¿Qué es el cabrión? El cabrión es un pescado de carne blanca muy apetecible para cuando llegan los turistas a Catacaos, no siempre lo piden y bueno, es un poquito caro, pero es sabroso, pues sí, está bien preparado, ¿no? Qué bueno, qué rico. Muy bien. Cuéntenos, don Humberto, ¿en qué lo podemos ayudar? Doctor, mire, yo tengo un familiar que desde el año pasado le detectaron trombosis, pero al mismo tiempo tiene un tumor en el riñón izquierdo, entonces tiene su tratamiento en neoplásicas en Lima. Lo que pasó es que le dijeron de que tenían que hacerle operación, pero una operación simultánea, es decir, por la trombosis y por el tumor del riñón. Entonces
como nosotros siempre un poco temerosos, ¿no? Le consultó, dijeron los riesgos, que podía salir bien, como decimos nosotros, o podía ahí nomás quedar en el quirófano, no sea prácticamente perder la vida. Entonces, ahora yo le pregunto específicamente, la trombosis es operable, es muy riesgosa. A ver, vamos despacio que estamos apurados, don Humbertito. A ver, para empezar, su hermano tiene 59 años, es un hombre joven. Sí, Le ha salido un cáncer en el riñón que está siendo tratado en neoplástica. Segundo, la trombosis. Trombosis para nuestros oyentes significa que dentro de una vena se le ha formado un coágulo grande. ¿En qué parte del cuerpo es la trombosis? Bueno, él empezó hinchándose las piernas, pero últimamente... O sea que es en los miembros inferiores, ¿no? Ajá, pero usted sabe el detalle, perdón, discúlpeme, don Humbertito, ¿sabe usted el detalle si es en la vena cava, en la femoral? ¿No sabe el nombre de la vena en la que se ha formado? Sí, doctor, es en la vena cava, le han dicho que es en la vena cava, y entonces le dicen que le ha estado ascendiendo y lo tiene ya casi, según lo que él nos conversa, ya casi a la altura del corazón, ¿no? Ahora, la operación que le van a hacer, ¿le han hablado de poner como una especie de paraguas, como un filtro? ¿Qué le han dicho? No, solamente lo que yo sé, por lo que conversamos cuando él viene, él va casi mensualmente a Lima, lo que sé es que tienen que operarlo de la trombosis. Pero no le han dicho qué tipo de operación, don Humbertito, no le han hablado por eso de un filtro. No, exactamente no. Muy bien, listo, gracias, don Humbertito. A ver, doctor Almeri, hombre de 59 años, que los pacientes con cáncer, dicho sea de paso, muchas veces tienen tendencia a formar estos trombos. No es raro que un paciente con cáncer forme trombos. Entonces, él está siendo tratado ya de su cáncer y se le ha formado un trombo grande y nos pregunta obviamente si debe operarse o no. Es imposible responder a eso, pero brevemente infórmele a nuestros oyentes qué tipo de operación se pueden hacer cuando hay trombos en la cava, que es una vena grande. Efectivamente, acá la presencia del cáncer predispone la formación de trombos, de coágulos en la luz de las venas, y en este caso, si se ubicara en la vena cava inferior, como lo ha planteado el radio escucha o radio oyente, efectivamente tendría que ser operado, porque los tratamientos médicos que a veces podemos dar en otros casos, por la ubicación y probablemente por el tamaño, no son los de primera elección, no son los que podamos aconsejar. Y efectivamente, las cirugías consisten en retirar este trombo, hay que abrir la luz de la vena y luego efectivamente dejamos nosotros un filtro, como un paraguas, para impedir que pequeños pedazos de ese trombo puedan avanzar hacia el corazón y luego desde el corazón ser bombeados a otros órganos nobles del cuerpo. Exactamente. Entonces, don Humbertito, hablen bien. Si su hermano necesita hacerse una operación, que se la haga, por favor, porque es un filtro para impedir que esos coágulos suban al corazón y lleguen a los pulmones, y eso sí puede ser muy grave. Así es que no tengan temor, hablen bien e infórmense. Doctor, ¿qué le parece si nos vamos a Brasil? Diego Rebagliati está en el Brasil porque ya estamos todos con los nervios de punta con respecto... 38 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Estoy cuidando tu salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién prende la radio, se une a nuestra programación. Estamos conversando con el doctor Marco Almeri, quien es médico cardiólogo del Hospital Alberto Barton de E-Salud en el Callao. Y el tema de conversación son los procesos, las enfermedades de las arterias coronarias, que son las que nutren al propio corazón. Doctor Almeri, para completar toda esta idea, que este repaso que hemos hecho de las enfermedades coronarias, ya nos habló que el problema, el síntoma ocurre básicamente porque la arteria se obstruye, como la herrumbre en las cañerías viejas, y con la placa de ateroma que nos dijo, se rompe y eso provoca el infarto. El tratamiento, doctor, existen en general, me parece que los tratamientos están divididos en dos grupos: los tratamientos médicos de estos eventos y los tratamientos quirúrgicos. Brevemente, denos un repaso de estos dos. ¿Cómo no? El tratamiento médico tiene como propósito primero el controlar los factores de riesgo, es decir, si una persona tiene hipertensión, tratar la hipertensión, si tiene diabetes, tratar la diabetes. Pero si ya ocurrió el evento coronario, entonces el tratamiento es lo mismo, tratar los factores de riesgo, y también tenemos medicación antiisquémica, ¿no? O sea, nosotros, si por ejemplo
la persona tiene un ateroma, pues entonces le podemos dar alguna medicación que disminuya, por ejemplo, la concentración de colesterol o triglicéridos en la sangre. Tenemos que también darle una medicación que ayude al buen funcionamiento del corazón, como por ejemplo los beta bloqueadores que tenemos aquí en el país. Y, o de repente si el corazón quedó un poquito dañado, entonces podemos darle alguna medicación como la digoxina, por ejemplo, que hace que el corazón pueda contraerse con un poquito más de energía, es decir, le damos una ayuda al corazón para que pueda, si no funcionar igual a lo que, a como funcionaba antes del evento coronario, por lo menos que se acerque, con el propósito de que las personas puedan realizar todas sus actividades diarias. Y muy bien. En el caso de este es el tratamiento médico. En el caso del tratamiento quirúrgico o intervencionista, pues nosotros se hace un cateterismo cardíaco y determinamos no solamente la arteria que se ha obstruido, sino también las que están por obstruirse. Y allí nosotros tenemos la posibilidad de colocar, por ejemplo, los stent. Los stent coronarios hace que se dilate esa arteria que se está cerrando y por tanto en las que no se han terminado de cerrar prevenimos la aparición de un infarto, y en aquellas que se han infartado, si es que nuestra intervención es temprana, llámese antes de las 6 horas de ocurrido el evento, seguramente podremos recuperar completamente ese corazón. A ver, qué interesante. A ver, entonces, vamos a hacer esto que usted nos ha dicho, vamos a tratar de graficarlo para la imaginación de nuestros oyentes. Hombre o mujer en sus 50, 60, llega con dolor de pecho, sube 2, 3 pisos, se cansa y siente esa opresión. Entonces ya la familia no quiere ir al doctor, tiene presión de repente, no le hace caso, y a la familia, papá, tienes que ir al doctor, lo llevan. Y ahí es donde ustedes, los médicos, dicen, a ver, señor, conversando nomás, ¿usted se cansa? Sí, me canso. ¿Le duele el Sí, me duele. O sea, ya ustedes sospechan, caramba, parece que este hombre tiene un problema coronario. Ahí es donde hacen el cateterismo cardíaco, ¿cierto? Para tratar de ver. Así es. Escríbanos cómo se hace un cateterismo cardíaco y en qué consiste el famoso cateterismo cardíaco. Cuando sospechamos que una de las arterias o varias están por cerrarse, entonces nosotros... Por eso los síntomas. Así es, los síntomas son los que avisan, lo que usted ha descrito, el cansancio y el dolor de pecho. Entonces nosotros introducimos al paciente, que está despierto, por cierto, introducimos a través de una arteria importante que puede ser la femoral o la radial, o sea, en la pierna. Femoral queda en la ingle y la radial queda en la muñeca. Así es, introducimos unos catéteres que viajan hasta el mismo corazón. Y nos ubicamos precisamente allí donde nacen tanto la arteria coronaria izquierda como la derecha, de la que ya habíamos hablado, y inyectamos una sustancia de contraste que pinta las arterias coronarias, e inmediatamente nosotros grabamos con un arco en C y tomamos unas placas como radiografías. Claro. Y podemos nosotros ver dibujadas todas las arterias del corazón y saber si alguna se está obstruyendo, incluso qué porcentaje se ha obstruido, y también vamos a ver las otras arterias que seguramente están sanas para poder actuar sobre las que se están obstruyendo. Correcto, ahí es donde ustedes ven como un arbolito, como las ramas de un arbolito, todas las ramitas que están llenas del material de contraste, que se ven blanquitas, y en eso ven como un cuello. Allí está la obstrucción y se ve como un cuellito obstruido, y ustedes dicen, aquí es que hay que operar. Entonces ahí viene lo que usted nos dijo. Si esta arteria está obstruida por el ateroma, entonces a través de ese mismo tubito que usaron, doctor, de ese catéter que usaron para el cateterismo, ustedes pueden hacer lo que se llama el stent. En ese sitio que está adelgazado, ustedes ponen como un tubito, ¿no es cierto? Como una mallita para abrir la arteria. Así es. Y cuando encontramos una arteria que se está obstruyendo o dos, podemos colocar el stent. Pero cuando son 3 arterias o la que se está cerrando es la arteria coronaria izquierda justo ahí en su inicio, en esos casos ya no colocamos el stent, sino recomendamos una cirugía abierta. Abierta del corazón. Qué interesante
es este viaje que usted nos está haciendo a través de las arterias coronarias. Nuestros oyentes se están enterando cómo se hace un cateterismo cardíaco, una arteriografía coronaria, cómo se localiza el sitio de obstrucción, cómo se pone un tubito y cuándo no se puede poner tubitos y se le despierta al paciente que está ahí, pero le dice, señor, discúlpenos, pero no le podemos poner tubitos, no le podemos poner estentes, usted se tiene que operar del corazón de cirugía abierta. ¡Wow! Muy bien. Doctor, vamos a tener que tomar una pausa y a Verónica que está en Arequipa le vamos a rogar, por favor, Verónica, que nos espere porque tenemos que tomar esta pausa para tomar más llamadas telefónicas. Qué interesante esta conversación. Entonces, no se vayan, que regresamos. Conversado 1 hora y media y le agradezco muchísimo la amabilidad al doctor Marco Almeri, que es médico cardiólogo del Hospital Alberto Barton de E-Salud. Hemos estado hablando todo lo que son problemas coronarios. Entonces usted ya se enteró, señoras, si escuchó todo el programa, qué son las coronarias, para qué sirven las coronarias, cómo se enferman las coronarias, quiénes están más en riesgo de padecer problemas coronarios, cuáles son las consecuencias de las enfermedades de las coronarias, cómo se hacen los tratamientos. Usted ya se enteró en el programa. Y si se la perdió, no se preocupe. Esta tarde usted entre a la página de RPP, busque ahí a la mano derecha, On Demand, sí, en inglés está. Busque sábado, pone allí Cuidando tu Salud y el programa de hoy día está enterito para que usted lo pueda escuchar. Doctor, vamos a seguir tomando llamadas telefónicas de nuestros oyentes. Pero antes quiero consultarle, porque hubo una llamada en el interno. Hay un señor, doctor Almeri, que es un señor ya mayor, tiene 92 años, ha tenido un infarto cerebral y tiene coágulos. Parece que no estoy seguro en dónde están los coágulos, pero que el problema es la anticoagulación. Parece que el médico le ha recetado la famosa warfarina, el Coumadin, pero no lo pueden comprar y la señora ha escuchado hablar de otro medicamento que se llama el Xarelto, que es también un anticoagulante. Entonces, obviamente nosotros no podemos decirle que use uno u otro, pero quizás muchos oyentes están con este problema. ¿Cuándo se usa warfarina? ¿Cuándo se usa Xarelto? ¿Se pueden usar de una manera indiscriminada? ¿Cómo es eso? Brevemente. ¿Cómo no? La warfarina es el anticoagulante oral que nosotros usamos en general en las personas. Requiere el control de un determinante llamado INR, que nosotros para ello sacamos una gotita de sangre del dedo y dosamos este INR de fluctuar entre 2.5 a 3.5 como valor promedio y tiene como limitación que las personas no pueden consumir verduras o alimentos de color verde mientras estén tomando la warfarina. ¿Por qué? Porque esto tiene la vitamina K y esta vitamina K neutraliza la acción de la warfarina. Qué bueno, muy bien. ¿Y el Xarelto? El Xarelto tiene la ventaja de que no se requiere estas precauciones de, por ejemplo, controlar el INR o no hay problema con la alimentación, puede consumir las frutas verdes o las verduras verdes. Y ambos funcionan muy bien como anticoagulantes orales. En términos de precio, ¿cuál es más barato? De hecho, la warfarina es muchísimo más barato que el Xarelto. Ahí la diferencia económica es muy amplia. Muy bien. Gracias, doctor. Ahora sí, Verónica, muchísimas gracias por esperarnos desde Arequipa. ¿Cómo está ese cielo arequipeño, Verónica? Uy, creo que se me fue Verónica. Verónica, ¿está allí? No, creo que la perdimos a Verónica. No está. Doctor, entonces... Sí, allí está. No me he ido. No me he ido, doctorcito. Le he escuchado lo que usted me ha dicho, cómo está y cómo está Arequipa. Estoy ¿Cómo diciendo, está el cielo? Muy buenos días, sí. Qué lindo, gracias. El cielo está muy azul, pero estamos con un frío terrible. Frío, uno se va a la sombra, siente un frío terrible. Pero si nos ponemos al solcito ya nos quema. Qué rico, claro. Así el clima está, es por eso. Allí. Sí, el cambio de clima también un poco cuéntenos. Nos ha afectado. Gracias, también me ronquita. Sí, la noto. Cuéntenos, Verónica. ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo a mi esposo que tiene 64 años de edad y entonces él se ha estado hace 2 meses sintiendo un poco mal y le estaban tomando la presión porque él no trabaja acá, trabaja mucho más a altura por Juliaca en un centro minero Ananea. Entonces él ha venido a hacerse controlar acá y le han mandado, porque le tomaron también la presión y tenía 16,900, algo así,
Entonces le han mandado, doctorcito, que tiene que hacer una ecografía dóplex cardíaca y también una radiografía tórax simple. Entonces, mi preocupación, doctorcito, esto es necesario para ver cómo está trabajando su corazón, porque recién él se está haciendo ver, y entonces por lo pronto le han recetado un medicamento que se llama Micardix, pero él tiene que volver el día lunes para que le tomen estos exámenes. Muy amable, doctorcito. Escúcheme, no se vaya, ¿Sí? que estamos apurados. Dígame, Vamos despacio, dígame, que estamos doctorcito. apurados. Mire, yo le voy a responder parte de la pregunta y el doctor Almerí va a tener la amabilidad de responderle la otra. Yo lo que le digo es lo siguiente, mamacita. Haga lo que el médico le dice. No ponga en duda lo que el médico le dice. Y si usted tiene duda, tiene que ser otro doctor que vea a su esposo el que le responda como segunda opinión. ¿Me entiende? Aquí en el programa no le podemos decir si eso no es necesario ese examen, porque eso se llama el criterio del médico. ¿Me entendió, mamacita preciosa? Entonces ustedes tienen que hacer los exámenes que el doctor ha ordenado, porque el doctor, después de conversar con su esposo y después de examinarlo, algo está sospechando, por eso que ha ordenado esos exámenes. Y nosotros no somos nadie para decir si merece o no hacérselo. Así que hágaselo, ¿ok? Y si usted tiene dudas, está bien. Busque otro médico que lo examine a su esposo para determinar si necesita o no. Dicho eso, el doctor Almerí nos va a explicar. Gracias, Verónica, ahora sí. Doctor Almerí, ¿para qué sirve los exámenes que se iba a hacer? Una radiografía de pecho y creo que el otro era un ecocardiograma. La radiografía de tórax va a servir para poder nosotros ver si ese corazón es un corazón grande o es un corazón de tamaño normal. Y la ecocardiografía nos va a permitir saber si el grosor de las paredes del corazón se han hipertrofiado o no. ¿Y cuándo se hipertrofian? Cuando los pacientes tienen hipertensión que no recibe tratamiento o es inadecuadamente tratado. Pero además la ecocardiografía nos va a decir, nosotros llamamos fracción de eyección, es decir, qué porcentaje de lo que llega al corazón, el corazón es capaz de bombear. Y debe de tener una fracción de eyección por encima del 50% para poder realizar las actividades básicas. Nadie tiene fracción de eyección del 100%, nacemos con 70-75% de fracción de eyección. Además, hay que decirle en general para todos los pacientes hipertensos que el tratamiento de la hipertensión, si bien es cierto, reciben alguna medicación farmacológica, también tiene que ir con el cambio del estilo de vida. 64 años es una persona todavía joven y además del telmisartán que le han recetado, no se olvide que tiene que retirar el consumo de sal. No se olvide que no debe evitar más de 2 tazas de café por día. Hacer la actividad física, controlar el peso. El perímetro abdominal ayuda mucho. Si queremos medirlo en la casa, un cintillo que pase por el ombligo y el varón no debe de tener más de 102 centímetros de perímetro abdominal y la mujer 102. No debe tener más de 88 centímetros. 102 ha dicho, doctor. Wow. Sí, así es. No más de 102. O sea, agarrar un centímetro. A ver, este ejercicio yo creo que lo pueden hacer nuestros oyentes hoy día. Señor, señora, ya escuchó al doctor Almerín. Saque ese centímetro que usted usa de la costurera y el centro de su barriguita por el ombligo. El hombre no debe tener más de 102 centímetros y la mujer 88. Así es. ¿Y si tienen más? Entonces estamos frente a un sobrepeso o obesidad, por tanto se comporta como un factor de riesgo y eso nos tiene que invitar a aumentar la actividad física y a controlar la dieta. Exacto, porque a eso íbamos a llegar porque ya nos queda un minuto de programa, doctor. Todas estas cosas se pueden prevenir con tiempo si criamos hijos sanos, si los alimentamos bien, si alentamos la actividad física, etcétera, y vamos por la juventud, manteniendo buena forma, comiendo sano, si nos llega la presión. O sea, todas estas cosas son prevenibles, doctor, ¿no? Todas son prevenibles. Hay que recordar que la actividad física es fundamental y la dieta sana, es decir, dieta rica en frutas, rica en verduras, bajo de sal, bajo de azúcar y bajo de grasas. Fabuloso. Doctor Marco Almerín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me ha encantado conversar con usted. Le agradezco muchísimo por los conceptos que usted ha compartido con nuestros oyentes. A usted las gracias, las buenas tardes al país y que gane Perú hoy día. Sí, señor, gana Perú y ahí viene la música del mundial. Gracias, doctor Almerín. Yo creo que podemos ganar. ¿Sabe que Perú tiene equipo? O sea, Brasil es superior históricamente y todo, pero Perú se puede plantar. Así es que Laura Masifue produjo el programa como todos los sábados.